SER Podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar La mujer nueva de Carmen Laforet. Carmen Laforet nació en Barcelona en 1921 y murió en Majadahonda en 2004. Es la autora de numerosos artículos, cuentos y novelas cortas, además de las novelas Nada, con la que ganó el premio Nadal, La isla de los demonios y La insolación, primera novela de la trilogía Tres pasos fuera del tiempo, cuyo segundo volumen, Al volver la esquina, se publicó en 2004, tras su fallecimiento. La mujer nueva se publicó en 1955. Es una novela muy compleja que habla de los problemas que surgen cuando una persona madura tiene que enfrentarse a las consecuencias de tomar una decisión de dimensiones éticas y morales. La propia Carmen Laforet dijo que señalaba una rebeldía. Es una novela muy sorprendente, muy feminista, que va más allá del trasfondo religioso que es evidente. Vamos allá. Un cielo pesado quedaba detrás. Entre el polvo y los guijos de la calle, sembrados de grandes plastas de vaca, sobre las cuales zumbaban ávidas moscas verdes y listadas, se estaba levantando como un deseo de humedad, una ansia de la tormenta próxima. Paulina baja la cuesta muy deprisa. No siente más que los golpes de su corazón. Su marido, Eulogio, le sujeta el brazo más de una vez cuando Paulina tropieza. Le recuerda que el tren no sale hasta las 7. Están en Villa de Robre, un pueblo rodeado de minas, pastos muy verdes, con grandes vacadas y montes cubiertos de robles y castaños. Cuando Paulina y Eulogio cruzan el puente nuevo para llegar a la estación, empiezan a oír los primeros truenos lejanos. Paulina sintió en su cuerpo aquel aviso de la tempestad. Levantó la cabeza con los ojos abiertos, serios. Siguió con la mirada el curso del río. Muy cerca, a menos de 2 kilómetros de la estación, sobre una colina y junto al llamado Puente Viejo, se veían las almenas del castillo dibujadas en oscuro contra las nubes, oscuras también. Eulogio le dice a Paulina que no entiende por qué no quiere que llamen a Antonio para que la lleve en coche a Ponferrada. Paulina es una mujer esbelta, con el cabello y los ojos intensamente negros. Eulogio es un hombre aún joven, ancho de hombros, algo macizo, rubio, con ojos azules, como la mayoría de los miembros de su familia. Los Nives, importantes ganaderos del Valle del Robre. Eulogio carga con el abrigo de su mujer y el maletín, y ella solamente lleva un bolso blanco. Era asombroso que tuviese tan pocas cosas que llevar. En una hora se había decidido a marcharse. Y se iba. Nadie se había puesto a ello. Mariana, la madre de Eulogio, se había limitado a levantar las cejas. Después buscó los ojos de su hijo. Los dos habían sostenido la mirada unos momentos. Mariana pensaba que Paulina no era una mujer enteramente cuerda. Pero Eulogio sabe que no puede impedir a Paulina hacer nada que ella quiera, ni moral ni legalmente. Eulogio saca los billetes de tren y luego le da dinero a Paulina. Le dice que él piensa ir en octubre, dentro de 2 meses, y así ella tendrá tiempo para pensar, y él también. Aunque dice que seguro que él decidirá quedarse en el pueblo, que llevará a Miguel, el hijo de ambos, cuando vaya. Paulina comprende que lo que dice Eulogio es de mucha importancia, pero no puede decir nada. La actitud de Eulogio es cariñosa, protectora, como si hablase a un niño o a un enfermo. Paulina pensaba que le iba a costar mucho trabajo hablar. Si hablaba, se le iban a llenar de lágrimas los ojos. Esa impresión le parecía horrible. Esperó un poco. Guardó despacio su dinero y cuando se dio cuenta de que el trenecito de vía estrecha iba a salir, dijo un gracias, muy áspero y ronco. Cuando Eulogio alcanza su casa, aún no han empezado a caer las primeras gotas. Toda la familia Nives procede de aquella casona ancha y sólida de ganaderos señores, que ahora es suya, aunque, como todos sus bienes, los tiene su madre en usufructo. Las empresas comerciales Nives, con un capital de muchos millones, pertenecen a sus tíos y a sus primos hermanos casi totalmente. Toda la familia Nives está muy unida y siempre se han ayudado. A Eulogio lo ayudaron sus parientes cuando estuvo en América y al llegar a España le tendieron una mano. Antonio Nives, aquel primo segundo de Eulogio con el que Paulina se ha negado a marchar a Ponferrada, es el Nives más acaudalado y menos característico. Antonio se casó con Rita Vados, la hija de los condes de Vados, de Robre, la mejor familia del país y la única aristócrata del pueblo. Rita está muy enferma. Los últimos análisis casi la desahucian por una leucemia grave.
Cuando Eulogio llega a la casa, toda la familia está reunida y les cuenta a todos que Paulina se ha ido a Ponferrada para allí tomar el tren a Madrid. Eulogio había sido educado para vivir aquí, en el pueblo, para dirigir prosaicamente la fábrica de quesos y mantequilla que tenía su padre y cuidar de sus tierras. Tenía un título de ingeniero industrial. Le gustaba el campo. La guerra le lanzó fuera del pueblo y luego fuera de España. Cuando su hijo Miguel iba a nacer, al terminarse la guerra civil, tuvo que dejar a Paulina en Barcelona, casi abandonada su suerte. Eulogio se embarcó hacia América Central y no hacía ni 1 año y medio que estaba otra vez en su país. En México estuvo a punto de divorciarse para casarse con una millonaria, pero la mexicana se aburrió de él. Paulina no lo supo nunca. Las mujeres no habían sido factor muy fuerte en el destino de Eulogio. Al fin creyó que era necesario encontrar otra vez el hogar y el hijo, pero aún después de su regreso estuvo más de 1 año empeñado en triunfar con su ambición de siempre, metidos él y la familia en un piso modesto alquilado con muebles, aguardando la gran ocasión de llegar a dirigir las empresas comerciales Nives. Pero cuando Paulina fue a Villa de Robre, le nació allí un hijo prematuro y muerto. Eulogio volvió y se dio cuenta de que allí estaba su destino. Antonio ha dejado la reunión familiar, ha cogido su coche y ahora conduce a toda velocidad hacia Ponferrada. Necesita llegar antes de que se vaya Paulina. Aprieta las manos sobre el volante hasta sentir dolor en las palmas, un dolor físico más soportable que la rabia que le está derritiendo. Antonio tiene una vena de poeta y escritor y siempre que desaparece lo hace con la excusa de escribir, de inspirarse. Dice que se va a dar una vuelta porque necesita un poco de inspiración para su libro. Sentado al volante del gran coche americano recién adquirido, Antonio se siente poderoso y aliviado. Sentí una terrible rabia al darse cuenta de que Paulina se escapaba. Después de años y años en que el encanto especial de aquella mujer le había obsesionado, después de olvidarse de ella y volverla a encontrar, después de conocer por fin cómo era ella cuando se enamoraba, después de estar absolutamente seguro de ser su dueño en cuerpo y alma, después de haber llegado hasta a una hartura de este sentimiento, después de todo esto, Paulina había cogido su maleta sin una palabra de aviso, sin una ruptura definitiva, sin una amenaza previa, y desaparecía. Paulina y él han hablado de un posible viaje a Suiza de Antonio con Rita para intentar una curación casi imposible. Paulina opina que sería una crueldad alejarla de todo lo que ella quiere. Él se rió entonces de Paulina. En aquel momento, Paulina estaba echada en la tierra mirando las copas de los viejos robles y él estaba a su lado, medio incorporado. En aquel momento, había sido ella la que tembló, asustada de separarse. Nadie había visto nada. Esto es lo curioso. Hacía cerca de 2 meses que duraban aquellas tormentosas relaciones, seguidas y anudadas delante de los ojos de toda una familia, y nadie se había dado cuenta. Pero ahora se ha marchado. Antonio no puede quitarse de la cabeza la idea de que Paulina había debido de vivir una vida agitada en los años en que Eulogio estuvo fuera de España. La mayoría de los hombres sienten una especie de necesidad de sentirse jueces de la mujer a la que aman. Tal vez por eso piensa que ahora le está engañando. Antonio se había enamorado de ella cuando era un muchachillo con los primeros pantalones largos. El clásico amor del adolescente por una mujer 8 años más vieja. Una locura llena de caballerosidad y también de malos deseos. Antonio vivía en Barcelona y Paulina en Madrid, con su niño. Para Antonio, Paulina no se parece a nadie. No sabe si es guapa o fea, no se da cuenta de si envejece ni siquiera, de si va bien o mal vestida. Antonio no ha encontrado a ninguna mujer que hable con aquella mezcla de orgullo y dulzura y que levante la cabeza con el gesto con que ella lo hace o que se ría con esa hondura sin estridencias. Siempre la ha tenido por un ser puro, intachable. Ella daba clases de matemáticas para vivir, cuidaba al niño y sonreía a las exaltaciones de Antonio y alguna vez le habló de lo que para ella significaba el verdadero amor, con una emoción casi contagiosa. Cuando Antonio llega a la estación de Ponferrada, aún no ha llegado el tren en el que llega Paulina. Tenía la impresión de que era un vencedor, de que Paulina sería suya para siempre solo por esto, porque había llegado a tiempo. Mientras, Paulina, en el tren, no piensa más que en Antonio. Le quiere sin grandes esperanzas, con generosidad absoluta, pero se siente atada a él. Solo que no ha podido soportar de pronto darse cuenta de lo que ha hecho después de toda una vida de orgullosa rectitud.
Le gustaría saber lo que ella significa para Antonio. Le gusta recordar aquellos años en que ella le miraba con gran indulgencia, como a un niño no muy inteligente, pero sensitivo y enamorado. Un muchacho bueno, con ciertas cualidades de artista o de catador de arte dentro de él. ¿Cómo era yo cuando conocí a Antonio? Pensó de pronto. Un espanto. Jamás estuve tan fea. Acababa de salir de la cárcel. Tenía un traje desteñido y llevaba en brazos un niño de pocos meses. Estaba muy flaca y ni siquiera interesante y pálida, porque tomaba mucho el sol en aquella galería de la cárcel, donde pasaba la mañana cosiendo junto al niño. Tenía la nariz llena de pecas del sol, el cabello casi rapado. ¿Qué pudo ver en mí aquel chiquillo? En aquel momento, aquel niño sensible, cargante, molesto y sin embargo enamorado de ella, la conmovió. Más tarde, Antonio y Paulina se habían enfadado. Ya era él un hombre que hacía a Madrid viajes cada vez más frecuentes para verla y quizá ya entonces Paulina estuviese oscuramente atraída. Antonio, en una mala temporada, la llegó a acusar de trampas y de coquetería con él. Riñeron con verdadera crueldad y pasaron muchas cosas hasta que volvieron a verse. Antonio se casó con su amiga de la infancia, Rita Vados, y se estableció en Madrid. Nunca se encontraron. Eulogio volvió de América y Paulina le recibió con una alegría que tenía mucho de desesperada. Le costó trabajo reconocer en aquel hombre de aire importante que bajaba del avión al muchacho musculoso de labios duros que la había besado al marcharse. Después, Paulina entró en una época oscura en la que ni siquiera quería pensar. Eulogio quería otra Paulina, otra mujer. Lo peor era que además estuvo dispuesto a lograrla, moldeándola aquellos meses. Fue tremendo. Ella se sentía enferma y se arrastraba en zapatillas por el pisito de muebles feos que habían alquilado, que tenían alquilado aún. Estaba enferma, estaba embarazada nuevamente. Vomitaba, se sentía morir. Sentía que no tenía fuerzas para luchar ni para hacer nada, que no tenía fuerzas tampoco para abandonar a Eulogio. Eulogio quería que se casaran por la iglesia porque se habían casado en plena guerra y la boda la ofició un comandante. Ni siquiera sabían si estaba registrada, pero en todo caso el régimen no consideraba válidas esas bodas. Pero Paulina se negó. No quería casarse por la iglesia y desde la negativa Eulogio empezó a tratarla mejor, con más cariño. Fue entonces cuando Mariana, la madre de Eulogio, llegó a Madrid y se hizo cargo de la desastrosa situación de la casa. Por primera vez fue cariñosa con su nuera y se la llevó a Villa de Robre. Así volvió a ver a Antonio, sintiéndose fea y vieja, en pleno hundimiento, en plena decadencia, embarazada de 7 meses. Antonio parecía más seguro de sí mismo que nunca. Solo al bajar al andén vio a Antonio. Cuando él le cogió la maleta de las manos, entonces le vio. Antonio le había estado observando, cuando dentro del departamento se ponía el abrigo y ahora en la plataforma, cuando estuvo quieta unos segundos, con aquella luz que le hacía la cara triangular y triste. Antonio la arrastra fuera de la estación hasta su coche amarillo. Una vez allí, a los dos les da la sensación de estar en casa. Antonio coge las manos de Paulina y se pone a besarlas. No pueden decirse ni una palabra. Toman una carretera hacia el campo. Antonio dice que ya buscarán luego un sitio para cenar. Sí, amor mío. Ya está. La palabra da calor al ambiente, quita la aspereza, deja el alma suave como el aceite. Él le toca los pómulos en la oscuridad. Paulina no llora. Sonríe a este gesto y también le besa la mano suavemente. Paulina está contenta, como si ya no hubiera obstáculo alguno y Antonio y ella estuviesen juntos para toda la vida. Antonio le pregunta enseguida por qué ha salido huyendo y Paulina le contesta que no puede seguir engañando a su mujer porque Rita está muy enferma y ella no aguanta seguir viéndola a diario y sonreírla. Encuentran un café-bar en la carretera. Allí cenan y Antonio llama a la estación de Ponferrada para preguntar la hora a la que sale el expreso hacia Madrid. Reserva para Paulina una cama individual. Paulina le dice a Antonio que tiene que llevarse a Rita a Suiza y si no se cura, entonces ya verán qué hacen. Que ella intentará deshacer su matrimonio. Antonio pregunta qué pasará si Rita se cura y Paulina le contesta que entonces él tendrá que elegir entre una vieja y una muchacha y ella aceptará esa elección. Antonio le pregunta qué hará ella mientras. Yo ordenaré mi vida, mi conciencia, mi orgullo, sí. He sufrido demasiado lo que llevo de vida. No quiero hacer sufrir a mi vez. Antonio empieza a sentirse angustiado. Feliz de tenerla junto a él, pero triste.
De pronto le pregunta a Paulina cómo fue que llegó a estar en la cárcel. Y es que así es como Antonio la conoció, yendo a visitarla a la cárcel. Costó bastante encontrar a Paulina, 2 o 3 meses, y al final apareció en la cárcel con el niño nacido allí. Buscaron pruebas de la absoluta inocencia política de Paulina y poco después salió libre, pero Antonio la conoció detrás del enrejado de la sala de visitas, muy pálida, sonriente, con el cabello muy corto. A Antonio le pareció algo nunca visto. Paulina le mira un poco de reojo. Le dice que eso es parte de sus amores con Eulogio, unos amores maravillosos que terminaron cuando Eulogio se exilió y ella fue denunciada y entró en la cárcel. Y luego Antonio le pregunta por la simpatía que Paulina siente por Blanca, la madre de Rita. ¿Por qué va a ser extraña mi amistad con Blanca? Tú sabes mejor que nadie lo que pasó cuando yo tuve el niño muerto y luego estuve tan grave. Blanca fue quien se cuidó de mí, me acompañó, me veló muchas horas. Me di cuenta de que Blanca es una mujer exquisitamente buena. No es una beata del tipo de mi madre. Nada la escandaliza. Todo lo mira con unos ojos puros, limpios. Blanca me llevó a ver esas monjas carmelitas descalzas. Decía que era un gran privilegio poder entrar en su convento. Fue una experiencia muy rara esa. Pero estas mujeres son asombrosas. Su convento no es que sea pobre, es que es la pobreza misma. Paulina le habla a Antonio de la admiración que sintió por esas monjas, tan pobres pero tan felices. Dice que esas mujeres tienen algo que a ella le falta, que obedecen a su conciencia. Le dice que las envidia. Antonio sigue con una sonrisa los razonamientos de Paulina. No se siente con fuerzas para rebatir todo aquello. Se aproxima a ella y empieza a acariciarle los cabellos. Le dice que irá a verla a Madrid. Le dice que la quiere. Paulina necesita esa sensación de ser querida y colmada. Se siente como desdoblada de su propio cuerpo. Le zumba en la cabeza una frase de un libro de Faulkner, el gran novelista norteamericano que le gusta a Antonio. Sexo y muerte, la puerta principal, la puerta posterior del mundo. A Paulina le parece, según cumpleaños, que con esas 2 palabras, sexo y muerte, está expresada la clave de la vida. Era como una cuna. Chac, chac, chac. Un movimiento acompasado, monótono, profundamente monótono. Algo la abrazaba, la envolvía, la acunaba en el sueño. Algo que al final acabó de despertarla. Estaba en el tren. Se había desnudado, se había puesto su pijama y había logrado meterse entre sábanas en una cama del tren. Se arrastra perezosamente hacia los pies de la cama y tumbada boca abajo descorre la cortina, recibiendo una pura y serena impresión de belleza que la deja mucho rato quieta, sonriente, absorta. Imagina el canto frío y dulce de los primeros pájaros y el fresco de la mañana. El corazón de Paulina se siente misteriosamente unido al de los hombres y las mujeres de todo el mundo, con su capacidad de daño y destrucción y la búsqueda del amor. Mientras se lava y se empapa de colonia los cortos cabellos negros, el espejo del lavabo le devuelve su imagen delgada, pero ella está inundada de la gran marea de belleza que ha llenado su alma. Tiene la intuición de seres humanos que son como vivos canales por donde el amor corre y fructifica. Está sonriente, tranquila. Sus ojos estaban profundamente serenos, con una serenidad que no tenían hacía muchos años. ¿Qué te pasa, Paulina? Lo preguntó suavemente, a media voz, dirigiéndose a la imagen suya del espejo. Pero en verdad, materialmente, no le sucedía nada. Alrededor suyo no sucedía absolutamente nada. Vuelve a la ventanilla y la abre. Entonces recibe en la cara el fresco aroma, el viento que la velocidad del tren produce, los chirridos de los pájaros, los fuertes colores de la tierra. Siente que el amor es algo más que una pequeña pasión o que una grande. Eso es lo que traspasa esa pasión, lo que queda en el alma de Bueno, si algo queda, cuando el deseo, el dolor, el ansia han pasado. El amor se parece a la armonía del mundo. El amor es Dios, supo Paulina. Dios, esa inmensa hoguera de felicidad y bien en la que nos encontramos, nos colmamos, a la que tendemos, a la que tenemos libertad para ir y vamos, si no nos atamos nosotros mismos piedras al cuello. Paulina tiene una cara casi contraída por la atención. Ve acercarse un pueblecito como dibujado con tinta china en la mañana. Las campanas voltean y según el tren se va acercando puede oírlas.
De repente siente como una llamarada de felicidad. Mucho más que eso, siente gozo por primera vez en la vida. Paulina sabe lo que es el gozo. Algo sin nombre le ha ocurrido, le está ocurriendo fuera de toda la experiencia de cosas humanas que le hayan sucedido en su vida. Como si un ángel la hubiese agarrado por los cabellos y la hubiese arrebatado hasta el límite de sus horizontes pequeños de siempre y hubiese abierto aquellos horizontes, desgarrándolos y enseñándole un abismo, una dimensión de luz que jamás hubiese sospechado, la dimensión de la vida que no se encierra en el tiempo ni en el espacio y que es la dorada, la arrebatada, la asombrosa, inmensa dimensión del gozo, el porqué del universo, la gloria de Dios, el gozo. Nada le sucede. Sus nervios están tranquilos, su carne en paz, mientras aquella profunda sabiduría se le mete en el espíritu. Y es, al mismo tiempo, la comprensión de Dios, felicidad infinita, amor eterno. Y es también el sentimiento de ese mismo Dios infinito metiéndose en su alma para prender en ella esa sabiduría. Siente a Dios único como llamarada que llama y crea. Es como una comprensión pura y simple que permanece en ella. No le cuesta el menor esfuerzo sentirse inundada de esa fe, consolada por esa sabiduría absoluta mientras cierra su maleta. Después, lentamente, comprendió sus gestos y se puso de rodillas sobre el traqueteo del tren y dio gracias a Dios por la vida que notaba en oleadas. Un par de horas más tarde, el tren pitaba en la playa de Raíles antes de la entrada de la estación del norte. Madrid, brillando debajo de un sol como oro líquido, recibió a una Paulina de 33 años, recién nacida. La mujer nueva ha sido leída casi exclusivamente como el producto de una intensa experiencia religiosa de la autora, lo que no deja de ser cierto. No se acaba aquí, sin embargo, la inspiración del relato, que se articula a partir de una visión profundamente femenina de la realidad. Carmen Laforet escribe como mujer y con voz de mujer. La protagonista no se propone convencer al lector, ni se impone ningún tipo de misión evangelizadora. Más que el resultado de una crisis religiosa, como se ha interpretado casi en exclusiva esta novela, tenemos ante nosotros una denuncia social muy notable para su época y apoyada, o diríamos camuflada, por su propia experiencia religiosa y por el fervor espiritual experimentado durante esos años. Cuando Paulina llega a Madrid, lo primero que hace es entrar en un estanco, comprar papel y sobre y allí mismo escribir 2 líneas a Blanca, contándole que súbitamente ha creído en Dios. Luego, el taxi le lleva hasta los alrededores de la Plaza de Toros de las Ventas. Se mete por una calle aún sin urbanizar, da 2 saltos en los baches de la calleja y se detiene delante de unas casuchas viejas arrimadas una contra otra. Hay una taberna y enfrente, entre solares, una casa alta y frágil que parece allí abandonada. Es una casa relativamente nueva, pero ya triste y lánguida. Eulogio y Paulina tienen alquilado con muebles uno de los últimos pisos. En uno de los solares cercanos, un equipo de obreros está haciendo los cimientos de un gran edificio. La portera le da las llaves de su piso, mirándola con una sonrisa especial. Es una mujer sorda y charlatana que le dice que está muy desmejorada. Paulina sube a su casa y la abre entera. Oye los llantos de los niños de la vecina, recuerda de pronto la angustia que había sufrido meses atrás y cómo en aquella época se quedaba hasta mediodía metida en esa cama, sumergida en una especie de torpor extraño, en un ambiente de tristeza y desgana infinita. Y recuerda la exasperación de Eulogio. La vida en común casi desde el momento en que Eulogio abandonó su avión en Barajas y fue acercándose al grupo de personas nerviosas, impacientes que le esperaban. Casi desde el momento en que él abrazó a Mariana y levantó del suelo en un alarde a Miguel y solo unos minutos más tarde se volvió para encontrar los ojos asustados de Paulina. Sí, desde ese arranque todo fue difícil. Paulina recuerda lo tremendo que era el tono de Eulogio, cómo disponía los menores detalles sin consultar en absoluto la opinión de Paulina. Cambió de colegio a Miguel, criticó su educación, desautorizó a Paulina delante del chico. Paulina, con los nervios desatados, llevó las de perder. Gritaba, se enfurecía. Eulogio se encogía de hombros, decía a su hijo que no hiciera caso, que eran cosas de mujeres.
Paulina pensó en salir de aquella casa un día y no volver jamás a ella. Se había negado tozudamente una y otra vez a casarse por la iglesia, sin atender a que eso favoreciese o no a su hijo. Alguna vez pensó que si se casaba sería con un hombre más joven que ella, un hombre que supiera descubrir el gozo de la vida, que no se preocupara de hacer cuentas todo el día. Así, muy de soslayo, como un viejo dolor, le vino el recuerdo de Antonio. Sin embargo, como no dependía de su voluntad, sino que le era dado aquel sentimiento de gozo y paz perfecta, Antonio quedó de nuevo por debajo de su intensa y gozosa dicha de Dios, que seguía respirando. Paulina se pone un traje viejo y un delantal y empieza a fregar, a baldear el piso, y se sorprende a sí misma cantando. Y según va desapareciendo el polvo y brillan los suelos, se van también los mezquinos recuerdos que encierran aquellas paredes. A veces Paulina se para en medio de cualquier faena casera para pensar, deslumbrada, en que cree. Se vuelve hacia Dios, levanta a Él el corazón, le pregunta qué desea de ella. Se olvida hasta de comer. Y a la tarde baja a la calle a comprar unas frutas y un catecismo de la doctrina cristiana. Sentada en el suelo de su pasillo, en el rincón más fresco, lee con toda el alma aquella tarde. Jamás nada le ha parecido tan luminoso. Por la noche está hasta muy de madrugada haciendo examen de conciencia. Recuerda toda su vida. Le parece que jamás ha hecho una buena confesión. Por la mañana va a la iglesia y se confiesa, a fondo. Y sale del confesionario sintiendo un descanso profundo. 4 días después, Paulina recibe un telegrama de Blanca diciéndole que vaya a ver al padre Pedro González. Paulina piensa que quizá ya es hora de hablar con alguien de aquel gozo. El padre González le propone hacer una semana de retiro que empieza justo al día siguiente. Fueron unos días y unas noches de asombrosa quietud y bien. Días azules y dorados en la capilla que olía a cera, una capilla adornada con la máxima sobriedad litúrgica. Noches de puro y profundo silencio, con el olor agostado del pequeño jardín entrando por la ventana. Casi en ese mismo momento, Blanca está saliendo del cementerio de Villa de Robre. Piensa en su hija Rita y piensa en Paulina. Es la única que se ha dado cuenta de la historia entre Antonio y Paulina. Mariana, la suegra de Paulina, y Eulogio están tan tranquilos. Ve pasar a Antonio por la carretera con su cochazo amarillo y piensa que debe de estar desesperado sin noticias de Paulina. Blanca tampoco ha tenido noticias de Paulina después de las líneas jubilosas que consideró una respuesta a su noche de rezos. Piensa que Eulogio no debería descuidarse con su mujer, ir a buscarla, quererla un poco más. Blanca se acuerda entonces de la enfermedad de Paulina, su contacto con aquella Paulina enferma, sudorosa, que gritaba que no quería morir en el delirio de su fiebre. Siempre le ha parecido una mujer cargada de angustia. Cuando llega al castillo, se sientan a comer. Antonio tiene una cara pálida y fea. De pronto levanta la cabeza y dice que se tiene que ir a Madrid. Los ojos de Rita se llenan de lágrimas. En Madrid, Paulina, al salir de la casa de ejercicios, se da cuenta de que lleva días sin hablar y de que tiene ganas de hacerlo. Entonces se acuerda de sus amigos Concha y Rafael y decide llamarlos. Hace casi 2 años que no sabe de ellos, pero son un matrimonio simpático y lleno de inquietudes intelectuales. Por suerte están en Madrid y la invitan a tomar el aperitivo en casa de ellos con entusiasmo. Paulina no sabía cómo comenzar a hablarles de aquello que la llenaba. Le parecía que el interés por los descubrimientos espirituales había decaído en el matrimonio con el bienestar. Paulina bebió y escuchó la cháchara de Concha y sus chismes maliciosos sobre personas desconocidas para ella, hasta que al fin quiso meter baza, explicar su nuevo punto de vista, la única salvación posible de la vida. Pero cuando Paulina dice que están viviendo una época de absoluto paganismo, Concha la interrumpe, molesta, y le dice que habla como una puritana y que le vendría bien enterarse de algunas cosas del catolicismo y que ninguna diversión ni ninguna manera de vivir está reñida con la piedad. Cuando, después de comer, Paulina está en su cama pensando en esa idea de Concha, de que no es necesario modificar la vida en absoluto, le sobresalta alguien llamando a la puerta. Es la portera con el pedido de la compra. Y además le lleva varias cartas. Una carta es de Mariana, su suegra, otra de Blanca, y 2 cartas más son de Antonio. Piensa que desea que llegue la noche para sacar la tumbona al balconcillo y dormir allí al aire libre. Lee las cartas. Antonio escribe mejor que habla de sus sentimientos, de su sufrimiento y de su deseo. En la segunda carta le anuncia una conferencia telefónica, pero a la hora que le dice esa misma mañana Paulina estaba en misa.
Piensa que tiene que escribir a Antonio, que le debe una explicación. A las 12 de la noche sonó el teléfono. Paulina estaba ahora junto al aparato, mirando hacia la horquilla negra del aparato. Había terminado por trasladarse allí, al comedorcito interior cargado de muebles, donde estaba instalado el teléfono, y se sentó en la pequeña butaca que durante el año anterior había sido la preferida de Eulogio, junto a la radio. Conferencia de León. La voz de Antonio suena desde muy lejos. Paulina le cuenta que ha pasado algo muy grande, algo muy extraordinario para ella, que se ha convertido. Antonio grita que no entiende nada, que entiende cosas absurdas. Se nota la irritación de su voz. Paulina le dice que fue en el tren y Antonio le contesta que no sabe si se está burlando de él. Paulina se siente aliviada de una opresión enorme y al mismo tiempo blanda como una esponja, empapada de una ternura ridícula. Le dice a Antonio que le va a escribir y Antonio le contesta que va a ir a Madrid al día siguiente. De pronto, al apagar la luz para acostarse, Paulina notó que se estaba envidiando a sí misma. Envidiaba a la mujer de otros tiempos que se había entregado sin reservas a este goce de su pensamiento que la seguía llenando. Sintió que estaba siendo hipócrita con ella misma y se espantó. Hizo rápidamente la señal de la cruz y se tiró en la cama como en un mar. Se durmió agotada. Al día siguiente, Paulina recibe un telegrama. Rita, peor, imposible viaje. Desesperado. Escribo, espero noticias. Por primera vez desde que ha llegado de Villa de Robre, se siente defraudada en lo más íntimo. Se había hecho la idea de pasar el día con Antonio. Un día completamente inocente, eso sí. Se siente otra vez pequeña, humana. Otra vez adquiere su importancia todo lo de alrededor. La exaltación ha terminado. Se pregunta por qué ha venido para luego dejarla sola. Triste, con un extraño sentimiento de humillación, se siente a escribirle a Antonio. Por la tarde recibe otra carta de su suegra. Mariana se extraña de su ingratitud al no mandarle ni unas líneas. Le cuenta a Mariana que Eulogio está entusiasmado con la fábrica y con ciertos proyectos de explotación que tiene en los bosques de Las Duras, y que Eulogio le manda su recuerdo. Dentro de la carta de Mariana va otra de Miguel, muy simpática y muy corta. Su hijo le cuenta que le han regalado un cachorrillo simpatiquísimo y que tiene ganas de verla. Paulina se conmovió porque a su hijo, en toda aquella varaunda sentimental, le había dejado a un lado. Y su hijo era una tarea muy clara que Dios le había puesto a ella, pero la merecía. Tuvo un arrebato de humildad. Pensó que no merecía ella el moldear el espíritu de su hijo. Paulina contesta las cartas rápidamente y se va a echarlas a correos. Luego busca un cine refrigerado. Al llegar a casa encuentra un paquete que le entrega la portera. El padre Pedro le envía libros. Paulina está leyendo hasta la madrugada. La lectura, poco a poco, le serena el alma. Al día siguiente, Paulina va muy temprano a la iglesia. Se acusa humildemente en un confesionario de haber consentido malos pensamientos. Comulga y está llorando mucho rato con la cara entre las manos, sin saber por qué. Después está mucho rato quieta, en la tranquila iglesia llena de viejas bisbiseantes, llena de penumbra y de olor a incienso, quieta, como esperando, como anhelando. Pero nada, no sucede nada. El padre González la había puesto en contacto con alguna gente de la que se dedican a juntas de caridad. Paulina se lo había pedido. Quería ella perder el recelo que en su infancia le habían causado las beatas, ya que realmente a una beata rezadora debía su fe. Había encontrado mucha gente rara y mucha gente buena también, y pura, y dulce, y de valeroso corazón. ¡Qué extraño mundo! Pero se sentía sola entre tantas personas que había conocido y que la habían recibido muy bien. Se siente sola, quizá porque no es capaz de volcarse como las otras. Está triste y cansada. A veces se pregunta si estará loca. Todos los días comulga sabiendo que está Cristo en aquel pedazo de pan, sabiéndolo y sin poder emocionarse. Llega a su casa a media tarde. Al doblar la esquina de su calle, sin embargo, se le olvida la tristeza porque toda la calle está ocupada por el gran coche de Antonio. Paulina llega a su casa casi corriendo, una prisa ridícula. La portera le dice, sonriendo, que su cuñado está arriba, que le ha dado el llavín de su piso. Paulina ha perdido una llave de su casa y la otra se la ha dado a la portera, por si acaso. Se sintió deshecha en el ascensor, deshecha, con las piernas flojas. Ya sabía ahora cuál era su tristeza de los días pasados. Su tristeza consistía en que intentaba todo el día no pensar nunca en Antonio, y estaba vacía sin él. Dios, le parecía, la había dejado también
y también se sentía sin Dios. Ya no recordaba lo joven que era Antonio. Lo mira. Durante unos segundos no aciertan a hablarse. Antonio le dice que ha estado curioseando ese piso horrible. Paulina tiene una cara risueña con un reflejo color naranja que le da su traje de hilo. Antonio le pregunta cómo ha podido vivir allí y Paulina le contesta que quien ha vivido allí esencialmente ha sido Eulogio y le señala su butaquita. Ha sido una idea desgraciada hablar así porque Antonio se siente excluido inmediatamente. Yo, donde más estaba, era en este pasillito que ves, paseando por él, pensando en la manera de separarme de Eulogio, de acabar con aquella farsa desgraciada en que habían terminado nuestros amores. Es terrible sentirse sujeta a un hombre que la trata a una como si una fuese alguien sin ni siquiera uso de razón. Me decía las cosas con unas ínfulas, como si yo acabase de salir del colegio y no supiera lo que es la vida. Antonio tiene el ceño fruncido. Él recuerda a Eulogio muy atento siempre con Paulina. Muy indiferente también, por fortuna. Paulina mira a Antonio muy seria, con los ojos abiertos. Antonio es tan alto que ella tiene que levantar la cabeza para mirarlo. Antonio dice su nombre y Paulina vuelve a sentir, solo con oír su nombre, una emoción como jamás creyó que experimentase nunca ya. ¿Y qué si crees? A mí me parece bien creer. La religión nuestra es hermosa. ¿Y qué? Yo no soy ateo. Soy más católico que tú. Todos los domingos voy a misa. Todos, ¿oyes? No faltaría por nada del mundo. Pero no he nacido para santo. Soy un hombre corriente. ¿A quién perjudicamos con eso? Paulina siente una especie de cosquilleo en la garganta. Se empieza a reír de una manera tonta. Se aleja de Antonio. Se limpia 2 lágrimas y le pide a Antonio que se vaya. Antonio la mira, rabioso. Le dice que si está loca, que a un hombre no se le puede tratar así. Paulina le contesta que no es una hora para que esté en casa, que no puede recibirle más. Antonio la mira para ver su cara, para ver si es un juego. Ella enciende una luz. Antonio tiene una mueca rara en los labios. La mira, asqueado. ¿Sabes lo que me pareces? Una histérica mojigata, eso me pareces. Paulina levanta los ojos llenos de oscuridad hacia él. Le dice que ella nunca hace las cosas cuando cree que no debe, que no es hipócrita, nunca. Antonio se empieza a reír en sus narices, le lanza una palabra dura y sale del piso dando un portazo. Así empieza una noche triste para Paulina, una noche angustiosa. Se lleva una tumbona al balcón y casi toda la noche la pasa allí, fumando. ¿A quién perjudicó? A mí misma. Antes estaba decidida a abandonar a mi propio hijo por Antonio. Ahora parece que solo tenga miedo al infierno. Desde luego que sí, ni un paso en falso. Mojigata histérica. Tienes razón. Siente que se hunde en una tristeza acongojante. Está angustiada. 2 o 3 veces se levanta y entra en el interior de la casa, acercándose al teléfono para volver a la tumbona sin haberlo tocado. Al fin, marca el número de la casa de Antonio. No contesta nadie. Apenas duerme. A las 7 de la mañana marca el número del teléfono de la casa de Antonio de nuevo. Nadie contesta. Vuelve a llamar a las 8. A las 10 la llama Antonio a ella. Paulina está aún sin vestir, mustia, con dolor de cabeza. Le tiemblan las manos al coger el teléfono. Paulina le dice que vaya a buscarla. Antonio le pregunta si le gustaría ver el mar. Hace muchos años que Paulina no ve el mar. Se marchan 3 horas después, en el gran coche amarillo. Paulina está muy guapa, con los ojos brillantes. No te voy a amargar con ninguna clase de remordimientos. Quiero que sean los días más maravillosos de nuestra vida. Unos minutos más tarde salen de Madrid. Pero durante el fin de semana que Paulina y Antonio pasan juntos ocurre una cosa terrible en el edificio de Paulina. Julián, el hijo de la señora donde vivió acogida al llegar a Madrid Paulina, ha intentado robar en casa de una de las vecinas y ha terminado matando a golpes a la señora. Y lo peor es que se ha refugiado durante unas horas en casa de Paulina, que ahora sabe dónde estaba la llave que había perdido. La policía está esperando a Paulina el lunes porque conoce a la madre del asesino y porque entró en su casa. La policía necesita saber dónde ha estado el fin de semana y al final Paulina se lo tiene que contar todo a la policía. Después de unos días de ansiedad, empieza a salir cuando tiene la seguridad de que su historia íntima no será aireada. Antonio no ha ido a verla, pero hablan por teléfono. Se ha ido a Villa de Robre. Son unos días terribles. A veces Paulina cerraba los ojos y le parecía ver el Mediterráneo luminoso. Eso pertenecía a otro planeta.
Una de aquellas tardes, al volver a casa, Paulina ve luz en su propio piso. Sube con una sensación de miedo. Desde el descansillo de la escalera empieza a oír los ladridos de un perro. Al abrir la puerta se encuentra con Miguel, que se tira sobre ella con un grito agudo, feliz. Un cachorro de cocker dorado alborota moviendo sus blandas orejas peludas. Paulina empieza a llorar. Eulogio aparece en la puerta del comedor, en mangas de camisa, muy tostado, con su pipa en la mano. Le dice que ha adelantado su viaje unos días por lo del crimen. Por primera vez en muchos años, Paulina siente un verdadero y espontáneo deseo de besar a Eulogio al verle aparecer. Miguel le dice que quiere estudiar bachillerato en el colegio nuevo de los frailes que hay cerca de Villa de Robre. Eulogio le habla a Paulina de sus proyectos en la zona. Cuando el chico se acuesta, ellos empiezan a hablar. Eulogio le dice que solo va a estar una semana. Paulina propone cuidar ella a Miguel y que vaya al colegio normalmente en Madrid, y al final le dice que no quiere casarse con él. Eulogio no reacciona mal. Paulina le dice que el niño podría vivir a temporadas con uno y con otro. Duermen separados. Pero antes de irse a la cama, Eulogio le confiesa a Paulina que es completamente libre, que su matrimonio no llegó jamás a ser registrado. En la oscuridad se oyó un hondo suspiro de Paulina. Ninguno de los dos se movió ni dijo nada en un buen rato. Al fin, Eulogio salió. Como sus protagonistas anteriores, Paulina proyecta la necesidad de marcharse, de mudarse, de buscar cambios. Paulina, y como su título la describe, Mujer Nueva, constituye un ansia de libertad, un testimonio de lo que una mujer podría hacer o hubiera sido capaz de lograr de haber tenido valor, o bien si la sociedad se lo hubiera permitido. Paulina es una mujer de mediana edad que fuma, se separa de su marido y madre de un niño. Se independiza transitoriamente de ese matrimonio acomodándose en un piso en Madrid y logra demostrar que es capaz de valerse por sí misma y hacerse cargo de su hijo si fuera necesario, y aún con suficiente espacio en su vida sentimental para mantener una apasionada relación amorosa. Dando un nuevo giro a su escritura, Carmen Laforet se adentra en la vertiente feminista de su obra, provocado por sus ideas sobre el papel de la mujer en la sociedad y por sus propias circunstancias vitales. Durante aquellos días, Eulogio vive en casa en perfecta amistad y camaradería incluso. Miguel se siente feliz de ver a sus padres así, pero la víspera de la marcha de Eulogio, Paulina inesperadamente le pide perdón con una voz tímida y está a punto de confesarle lo de Antonio. Paulina está harta de mentiras. Lo único que al final termina diciéndole a Eulogio es que ella no es la mujer que él cree. Blanca está de paso en Madrid. Se va a Suiza con su hija y con Antonio, pero no quiere dejar de ver a su milagro, como ella llama a Paulina. Se queda sorprendida porque aquella mujer vestida de rojo, muy amable, que la besa en las mejillas y que se conduce con ella como si fuese una anciana muy delicada, no es la Paulina que esperaba encontrar. Ya no siento nada de esto, Blanca. No es que haya perdido la fe. ¿Cómo explicarme? Sé que existe Dios y su amor, y sin embargo, ahora estoy lejos, como metida otra vez en las cosas de aquí. Blanca le dice que tiene la obligación de pedirle a Dios que la ayude, que no hay otro camino que renunciar a uno mismo, dejar de querer vivir para uno y que si uno sigue a Cristo, lo demás viene solo. Blanca habla muy bien, se siente inspirada. La conversación con Blanca a Paulina le remueve el alma. Cuando vuelve de Suiza, Antonio vuelve a ver a Paulina. Paulina no está en casa. La portera le dice que está en la iglesia, que el niño se ha ido al pueblo a pasar la Navidad. Paulina le dice que lleva 3 meses intentando olvidarle. Le lleva a un horrible café lleno de gente. Le dice que ni siquiera va a ir a cenar con él. Me es necesaria, absolutamente necesaria, la pureza que ahora tengo en mi vida. Lo menos que Dios pide a una persona que le conoce, lo negativo del asunto, lo mínimo, vamos, es que esa persona se purifique y abandone el pecado. Antonio le dice que si Rita se muere, volverá a buscarla y le pide que piense si le esperará. Pero Paulina le dice que no le puede decir nada, porque para ella todo depende de Dios. Le pide que ni siquiera la escriba. Paulina vive metida en sí misma, no va a ninguna clase de espectáculos ni busca a sus antiguos amigos y lee pocos libros que no sean tratados de oración o de teología. Para poco en casa. Corre más que una señora de sociedad, desplazándose de un lado a otro de Madrid para oír a conferenciantes sacros que le parecen muy buenos. De cuando en cuando dedica un día entero al retiro espiritual en un convento. Lo hace los domingos porque en el colegio de Miguel organizan excursiones colectivas a la sierra y el chico va a ellas siempre.
Lo único malo es que su hijo Miguel no la sigue en su devoción y deja de ir a misa con ella. Poco después, Paulina se entera al ver una esquela en un periódico que Rita ha muerto. Hubo un tiempo en que un aborrecimiento doloroso llegó a hacerle desear la muerte de un ser joven, de una mujer llena de belleza que se llamaba Rita. Ella estaba muy lejos ahora de aquella criatura egoísta y cegada que había esperado esta muerte. Estaba lejos, pero reconocía como justificado un dolor vivo, un remordimiento agudo. Esa tarde recibe un telegrama de Antonio. Rita murió ayer, muy angustiado. Ruégote escribas dirección mía de Barcelona. Pasaré por allí dentro de 3 días. Espero con ansiedad esta carta. Decide tú nuestro porvenir. Lo lee 2 veces, absorta, sin acabar de entender su contenido. Hace tiempo que se ha hecho a la idea del olvido de Antonio como algo indudable, descontado. Pero poco a poco Antonio va dejando de ser un fantasma para convertirse en alguien muy real, muy querido, que parece estar allí a su lado confiándole su amor. Aquella noche ha quedado en ver a su amiga Concha y a otros amigos. A la noche pasada en casa de sus amigos siguió una mañana desmadejada en que se levantó tarde y no fue a misa. Ya sabía que iba a decir a Antonio que viniese a buscarla, pero aún luchaba con la sensación de que aquello no era bueno. Por un rato imagina un cuento de hadas. Su hijo Miguel con ellos casi todo el año. Podría darle a Miguel todo lo que quisiese. Eulogio en Villa de Robre y en Las Duras, feliz también seguramente. Tendría a Antonio legítimamente. Pero después reacciona pensando que es una tontería, que las cosas no suceden nunca así y al fin se declara vencida. Sabe que en un matrimonio es necesaria una abnegación, un plegarse a otro ser, que solo es posible con un amor muy grande. Ella había pedido a Dios que alumbrase su camino con la verdad. ¿Por qué no aceptar esta verdad de la humana alegría que le ofrecía el Señor después de su sufrimiento? Rechazarla por orgullo, ahora que le venía limpiamente a las manos, resultaba tan falso y quizá tan dañino como apoderarse de ella por la fuerza cuando estaba prohibida. Paulina va a la iglesia. Todos los días comulga. Antes de escribir a Antonio, quiere ofrecer al Señor su decisión de no perder ese amor humano cuyos dolores sabe, cuya alegría la traspasa. Un día se detiene delante del templo. Tiene una intuición de que algo sorprendente la aguarda allí. Entra. Hay un altarcito lateral muy encendido y cargado de flores donde se celebra una boda. Se casan 2 viejos con el cabello blanco. Los hijos son los testigos. Paulina se acerca al grupo y se arrodilla muy cerca escuchando. Le pareció comprender, como nunca, la grandeza del matrimonio católico, que no es solo un contrato, sino un sacramento, una unión indisoluble de 2 seres que quieren juntar sus vidas hasta la muerte, ayudándose uno a otro, espiritual, material, carnalmente. Una unión para Dios. Paulina se empapa de esa honda sabiduría. Piensa que si alguna vez se casase con Antonio, no le podrían separar de él ni el desamor ni la desgracia. Cuando la misa termina, siente algo así como si sus rodillas se hicieran de plomo y no se puede levantar para el último evangelio. Ella ha pedido el gran don de la verdad y de pronto su cara se transforma. Le parece que dentro de su alma va llegando aquella comprensión que tanto ha pedido. Ve de nuevo los serios ojos azules de Eulogio sobre los suyos, diciéndole: para siempre, Paulina, en la riqueza, en la pobreza, en la felicidad, en el dolor. Ella también se había dado así, para siempre. No importaba que sus impulsos egoístas hacia Eulogio hubiesen terminado. No importaba que le horrorizase mucho más la idea de vivir con él en el campo que encerrada en un convento para toda la vida. No importaba que le pareciese mucho más difícil dedicarse a Dios entre embarazos y tareas oscuras de ama de casa campesina que en un lugar cuyas horas estaban marcadas para los rezos y para el silencio. No importaba que hubiese pensado en una felicidad terrena con otro hombre. No importaba nada. Piensa que Dios le dará la gracia necesaria para seguir su camino, porque ella es la mujer de Eulogio y eso es lo que continuamente se le estaba señalando en su vida, sin que ella, cegada por su propia imaginación, haya sabido ver. Su ceguera ha sido un egoísmo, tanto cuanto pensaba en la felicidad con Antonio, como cuando soñaba las grandes alturas penitenciales del convento. Su camino de perfección debe de estar marcado por la realización total en cuerpo y alma de su abandonado matrimonio con Eulogio. Hasta finales de septiembre no llegó el telegrama de Eulogio anunciando su venida. No le escribió en todo el verano y Paulina estaba empezando a preguntarse si es que en realidad
él habría decidido no venir. Consideraba esta última posibilidad con una serenidad muy grande. Paulina había escrito a Eulogio con toda lealtad después de estar absolutamente segura de su deber, tal como lo ve aquella mujer nueva en que ella se ha ido convirtiendo por su amor a Cristo. Eulogio ha dejado pasar 2 meses sin contestarle y al fin llegó una carta suya muy pensada y sensata pidiéndole disculpas por su tardanza, pero diciéndole que su carta le había llegado a las duras con muchos días de retraso y que él también había querido tomarse algún tiempo para resolver este asunto, pues ya se había acostumbrado a la idea de vivir solo y tampoco podía estar muy seguro de las cambiantes decisiones de Paulina, aunque la creía sincera. Al fin, dijo, había decidido aceptar el matrimonio pensando en Miguel, y siempre sobre la base de que Paulina supiera amoldarse al género de vida que le exigiría de ella en la soledad del campo. Paulina podía pensarlo bien, podía pensar si estaba dispuesta a soportar inviernos en las duras, como a lo mejor pasarían, sin compañía de ninguna persona de su educación ni de su sensibilidad. La carta de Eulogio ha llegado después de meses solitarios tremendos en los que, después de renunciar a Antonio ya para siempre, Paulina entró en lo que le parecía una época verdaderamente penitencial y purificadora. Antonio tampoco escribió y eso a Paulina le pareció un alivio. En la carta de Eulogio, una postdata le explicaba a Paulina que en septiembre o en octubre pensaba ir a Madrid. Si para entonces ella no había cambiado de idea, se casarían en secreto para evitar murmuraciones que perjudicarían a Miguel y volverían juntos a Villa de Robre. Paulina ha estado esperando día tras día, casi con angustia, el telegrama que acaba de llegar. No pudo menos que pensar aquella noche en Antonio, lo que hubiera sido su vida si hubiese cerrado los oídos y los ojos a la verdad que Dios le había hecho conocer tan vivamente y le hubiese aceptado. Paulina sabe que al volver con Eulogio padecerá un poco, pero cree que la gracia sacramental la ayudará siempre y a cada vacío, a cada abnegación, Dios la irá llenando. La vida de Eulogio y la suya al fin estarán colmadas por algo más que por el propio egoísmo. Aquella noche su alma se sumerge hasta el fondo de un sereno dolor. Amanece muy pálida. Sin embargo, siente el corazón como liberado. A mediodía llega Eulogio. Cuando Paulina le abre la puerta, lo encuentra más macizo, con más aire de campesino que el año anterior. Los dos se estuvieron mirando con una sonrisa avergonzada, extraña. Paulina sabía que Eulogio miraba varias canas que los últimos meses habían dejado entre sus cabellos. «Envejecemos los dos», dijo Eulogio al fin. Y en aquel momento, al ver su sonrisa, Paulina tuvo la seguridad de que su vida al lado de aquel hombre podía ser profundamente buena. Al atardecer se van a dar una vuelta. Eulogio le cuenta a Paulina que desde que se ha acostumbrado a vivir al aire libre en el campo, no puede soportar un encierro entre 4 paredes. Llegan al retiro. Eulogio habla bien y lentamente de sus trabajos y de cosas del campo. Paulina imagina su vida en las duras. Dice que no solo no le da miedo, sino que le gusta pensar en aquello. Eulogio la enlaza, pasándole su brazo por la espalda y su fuerte mano queda en el hombro de la mujer. Paulina empezó a notar en ella una gran confianza y una gran paz, la paz de haber empezado al fin su camino y de andar en espíritu y en verdad. Esa paz de Cristo que supera todo sentido y que la envolvía enteramente cuando regresaron hacia la casa. Y así les hemos contado La mujer nueva de Carmen Laforet. Hemos seguido la edición de la editorial Destino con prólogo de Israel Rolón Barada, del que hemos citado varios fragmentos. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con las voces de Laura Carrero del Tío y Eugenio Barona, y la participación de Olga Hernán Gómez. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Diseño sonoro de Julia García Soto. Y en las redes, Laura Martínez Pérez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.